Los virus son parásitos intracelulares que se componen de DNA o RNA y una cubierta proteica denominada cápside. Estos no cuentan con un citoplasma, núcleo, mitocondrias u otros organelos. Al conjunto del material genético y la cubierta que lo envuelve se le denomina virión. Los virus son partículas pequeñas cuyo diámetro varía entre los 20 a los 300 nanómetros. Los virus que afectan a los humanos se denominan virus humanos. La estructura de los virus se puede dividir en tres diferentes apartados. 1. La estructura del genoma. El genoma viral puede estar constituido de RNA o DNA y este puede ser en cadena simple o en cadena doble. A su vez, puede ser de sentido positivo o en antisentido o en ambos sentidos. Por último, el genoma puede ser lineal, circular o segmentado. La estructura de la cápside. El genoma del virus se encuentra envuelto por una cubierta de proteínas autocodificadas dispuestas en estructuras cristalinas denominadas cápside. Estas pueden disponerse de diferentes arquitecturas. La arquitectura cilíndrica helicoidal. Las moléculas de la cápside se disponen en forma de hélice. Arquitectura esférica o icosaédrica. Las estructuras de la cápside se disponen en forma de icosaedro. Estructura de la envoltura. Muchos virus humanos contienen una membrana lipídica externa de doble capa y esta contiene glucoproteínas. Estas se le llaman espigas, que participan en el proceso de unión a células del hospedador. Las estructuras especiales. Muchos virus tienen estructuras que sobresalen de la superficie vírica y participan en el proceso inicial de infección. Y estas son las colas de los bacteriófagos y las espículas de algunos virus. Aquellos que no están envueltos y tienen una estructura definida se les conoce como virus con cápside desnuda. Los virus tienen un mecanismo de replicación que se divide en los siguientes pasos. Paso número 1, la absorción o unión a la célula hospedadora. Es el paso inicial, es la unión de las proteínas del virus con la unión de los receptores de la superficie celular. Después viene la penetración, la entrada y la denudación. Una vez que los virus se unen a la membrana, estos se desmantelan para poder replicarse. Este mecanismo es distinto dependiendo del tipo de virus, producción de los componentes sintéticos o virales. Una vez dentro de la célula, los virus son replicados. Los virus de DNA se replican dentro del núcleo, mientras que los de RNA se replican en el citoplasma. También pueden pasar por el proceso de transcripción. Ellos mismos hacen este proceso utilizando o creando su propio RNA mensajero, utilizando la RNA polimerasa del hospedador, mediante diversos mecanismos, dependiendo si se trata de un virus de DNA o RNA en cadena sentido o en antisentido. El ensamblaje. Posteriormente inicia un proceso de encapsidación, donde estos se autoensamblan mediante capsómeros preformados. Liberación. Una vez que se ensamblan, los virus serán liberados por diferentes mecanismos. Por ejemplo, los bacteriófagos lisan la pared celular mediante lisosimas o peptidasas. Los virus humanos de cápside desnuda son liberados mediante la provocación de la apoptosis celular, mientras que la mayoría de los virus con envoltura se liberan mediante gemación. Existen diversos métodos para cuantificar los virus, los cuales se nombran en esta lista. La patogénesis viral es el proceso mediante el cual un virus causa enfermedad e infección en el organismo hospedador. Y este comprende varias etapas. La etapa número 1 es la transmisión y entrada. Los virus pueden ser transmitidos mediante la vía horizontal, ya sea directa o indirecta, y la vía vertical. También pueden ser transmitidos de manera sexual o por contacto con un animal vía picadura o mordedura. Los diversos mecanismos de transmisión se enlistan en la siguiente tabla. Una vez se ha ingresado al organismo, el virus pasa por un proceso de incubación, durante el cual el virus se multiplica y se define como el periodo de tiempo entre la exposición al virus y hasta la presentación de los primeros síntomas. La propagación en el hospedador. Los virus pueden ocasionar infecciones localizadas o sistémicas. Esto quiere decir que se propagan a través del sistema para llegar a los órganos diana. Tropismo. Este se define como la capacidad de los virus para infectar un tipo específico de células en el tejido u órgano. Y este está dado por la interacción entre la superficie viral y los receptores celulares. Y es posible que varios virus usen el mismo receptor. Una vez unido a la membrana, el virus desencadena el proceso ya antes mencionado de replicación. Una infección viral puede ser de tres maneras. Infección abortiva, donde no se reproduce el virus, pero la célula muere por el proceso inicial de la replicación. Lítica.
El virus se reproduce y en consecuencia la célula muere. Y persistente. El virus se reproduce pero con muy baja acción. Esta puede ser latentes o crónicas. Los virus afectan la morfología de la célula, ocasionando muerte. Patrones de infección. La infección es la multiplicación del virus, mientras que la enfermedad es la manifestación clínica de la presencia del virus. Las infecciones son más comunes y la gravedad de la enfermedad depende de varios factores virales y del hospedador. La mayoría de las infecciones tienen algún tipo de fase aguda a la que le sigue la eliminación por parte del hospedador o la transformación de infecciones latentes o crónicas. De acuerdo a los patrones y niveles infecciosos y la respuesta inmune del hospedador, los virus pueden clasificarse en 5 grupos, que se ilustran en la siguiente gráfica.